Mírame, Canarias, mírame, 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 Canarias. La noche del pasado 15 de agosto de 2023 se declaraba el incendio de Tenerife, un incendio que a día de hoy sigue sin extinguirse, pero que está controlado. Por eso hemos acudido a la zona del cerro con Isidro Arteaga, agente del medio ambiente del Cabildo de Tenerife, para que nos comente un poco en detalle cómo fue el comportamiento del incendio en esas primeras horas y cómo se ha ido desarrollando. Bien, sí, efectivamente. Yo estaba de guardia esa noche en la que se inicia el incendio. Recibo aviso a través de Secopin y efectivamente, como cualquier otra alarma, se movilizan medios. En principio la información es que había que estaba en la carretera Los Loros y así era. Inicialmente no se ubicaba muy bien porque la torre no lo veía en los inicios porque era imposible verlo desde la posición que estaba. Pero nada, a medida que el incendio fue propagando, ya era visible por la torre y nos informan que, vamos, que ya era visible en la zona donde efectivamente se inició. Y los medios que iban en camino, el primer medio ya informó en la zona donde se dio inicio al incendio. Sí. A la llegada del primer medio teníamos una situación ya de inicio desde el minuto 1 muy complicada, donde había una zona por topografía, no se podía actuar, o sea, teníamos mirando hacia el mar, hacia nuestra derecha, un barranco en el que no se podía siquiera caminar por debido a la pendiente, y la misma situación teníamos al lado izquierdo, mirando hacia el mar, por un talud que costaba mucho trabajar en esas condiciones. Dados los medios que había y cómo iba evolucionando el fuego iba con un comportamiento muy violento, con altas longitudes de llama, y lo que era esperado que al bajar por la ladera, en cuanto llegase al siguiente barranco, iba a tener un comportamiento prácticamente eruptivo, y así fue. En cuanto llegó y tocó la ladera, subió con un comportamiento muy virulento, lo que hizo que ardiera mucha superficie a la vez, sí, con altas longitudes de llama, y eso, vamos, a los pocos minutos de haber llegado e intentar hacer cualquier maniobra, que era imposible hacer nada de noche, sin posibilidad de movilizar medios aéreos. Entonces era un fuego que de inicio, aunque hubiese habido medio, no se podía hacer absolutamente nada. La primera decisión que se fue, que los medios que estábamos allí ya no era segura la ubicación, decidimos retirarnos a zona segura y ya se empezó a preparar el siguiente paso, que fue evacuar la torre de Gaitero, que era lo más próximo. Mirando hacia el mar, el fuego por el lado izquierdo propagaba hacia el norte, hacia las laderas de Candelaria, y por el sur hacia Arafo. Entonces la primera medida que se tomó fue bajar por la carretera y valorar el comportamiento del incendio, y veíamos que a medida que íbamos bajando lo situábamos ya a una distancia de la carretera que, vamos, que no en principio no entendíamos cómo había propagado tan rápido, sí, hacia el sur. De hecho, que al bajar se comprobó que bajaba hacia las casas de Arafo, y las primeras medidas que se tomaron con los medios allí era defender ese frente que bajaba amenazando las casas más altas del municipio de Arafo. Ahí fue donde se sentaron las primeras actuaciones. Del resto, el incendio propagaba libremente, insisto, con un comportamiento convectivo que generaba paveceos masivos en todos lados, y veíamos como todas las pavesas que caían prendían, generando pequeños focos que al final se consolidaban como focos y se unían entre sí, haciendo que el incendio propagara muy rápido, y en una zona donde no se podía trabajar por la topografía, por la pendiente.
un incendio que ha llegado a ha afectado a mucha masa forestal, por lo que podemos ver cómo ha dejado la imagen que ha dejado en los montes de Tenerife, y en la que ustedes como cuerpos de seguridad y emergencia han actuado de la mejor manera posible y han hecho todas las actuaciones que se debían en todo momento, priorizando siempre la vida humana. Sí, efectivamente, nosotros como personal de emergencia que tenemos el operativo de extinción de incendios, nuestra primera consideración es la seguridad del personal propio, y luego tenemos en nuestra maniobra que considerar primero que nada la seguridad de las personas, luego los bienes y por último lugar el monte, considerando distintas zonas del monte de mayor o menor valor ecológico, por darle una prioridad. Pero sí, efectivamente, la seguridad de las personas es nuestra primera consideración. ¿Qué ocurre? Que con un incendio de estas características, que en la primera hora ya tiene varias hectáreas, propagando en zonas donde no se puede acceder, pues está claro, con los antecedentes meteorológicos que tenemos de 5 días con unas temperaturas altísimas, unas humedades muy bajas, ardía prácticamente todo, no solo el combustible muerto que tenemos en el suelo, sino el combustible vivo. Estaba muy estresado, estaba muy disponible, podía arder fácilmente, que fue como ocurrió. De ahí la propagación que tuvo este incendio. Isidro, si le parece, nosotros vamos a recorrer diversas zonas de los montes de Tenerife para que nos expliques en detalle cada elemento de este incendio que ha afectado gravemente a la isla de Tenerife. Bien, perfecto, les acompaño. Seguimos con Isidro, pero en este caso en el cortafuego de la Victoria, que te quería preguntar, Isidro. Cada vez que ocurre un incendio, pues se menciona el tema de cortafuegos, que si están sucios, que si pueden ser un problema para la extinción del fuego. Ajá, los cortafuegos se diseñan como barreras físicas que se ponen para que una vez se llega el frente de llamas encuentre una zona sin combustible. Al no encontrar combustible, pues entonces se para. Estas infraestructuras se diseñaron para los fuegos que teníamos años atrás. Para los fuegos que tenemos actualmente no son operativas. ¿Por qué? Porque independientemente de que el muro de llamas esté alejado de la infraestructura, ahí se está produciendo por una alta concentración de calor, el aire caliente tiende a ascender y lleva consigo un montón de partículas incandescentes. De hecho, lo que estamos viendo aquí en el suelo... Te estaba comentando antes ¿qué era esto? Sí, eso es un trozo de una corteza de pino que vino probablemente traída por el aire caliente. Una vez ese aire caliente asciende, trae consigo en una especie de nube ardiente de alta temperatura muchas partículas incandescentes que nosotros llamamos pavesas. Esas pavesas, obviamente, donde caen en un combustible fino y muerto como es la pinocha, ahora no la tenemos porque se ha quemado, una pinocha muy seca en alta temperatura, prenden, casi el 100% de las pavesas. Entonces el incendio no propaga como un muro de llamas que viene aquí y se va a parar en el borde del cortafuego. Propaga hacia arriba con una columna convectiva que lo que nos va a hacer es que nos va a pasar esas pavesas, que son partículas incandescentes, caen al otro lado y prenden allí. Entonces, desde el punto de vista de operatividad, como barrera física que se construyó en el pasado para parar aquellos tipos de incendios que teníamos con aquella tipología de propagación, ya no nos sirven. Únicamente nos sirven como vías de penetración hacia zonas que nos pueden interesar, o bien mediante el uso de fuego técnico, es decir, me apoyo en una zona donde no tengo combustible, anclo, como podría ser en la parte alta arriba de la carretera, porque yo no puedo empezar una maniobra en medio del monte, porque lo que yo apague bien o lo que yo queme bien, pero por los bordes se me puede pasar. Haríamos arriba un anclaje, vendríamos quemando de arriba hacia abajo, de forma que el fuego evolucionase hacia donde viene el muro de llama. ¿Qué conseguimos con eso? Que al quemar esa franja de monte que tenemos entre nosotros y el muro de llama,
el muro de llamas al llegar a esa zona quemada baja su intensidad y ya prácticamente no propaga. Y ahí ya estamos pendientes para efectivamente terminar de controlar y que no pase esta infraestructura que hemos determinado como línea de control, es decir, vamos a parar el fuego aquí. Sí. Pero con esa maniobra que te acabo de describir del uso de fuego técnico, No no podemos confiar en esta infraestructura y a la vista está. Sí. Mira lo que ha pasado aquí, el fuego ha venido desde abajo, ha subido por topografía por esta ladera, ahí ves que ha ardido en alta intensidad Sí. y ha pavesado al otro lado. Aquí tenemos el suelo lleno de pavesas y todas esas pavesas que nos quedan al otro lado, pues prenden y hace que el incendio propague al otro lado del cortafuegos. Es decir, que aunque tengamos estas estructuras como los cortafuegos, que en ocasiones sí nos pueden ayudar, pero en esta, como hemos podido ver, pues no son lo suficiente efectivas, y esta cosa tan pequeña ha podido propagar el incendio. Y mencionando otra vez lo de la intensidad, quería que me explicaras qué tipo de intensidad existe en un fuego. Bueno, a la hora de propagar el incendio y a la hora de cómo quema y cómo causa los daños, podemos hablar de baja intensidad, una intensidad media o en alta intensidad. Eso va a depender de varios factores, de la cantidad de combustible, el tipo de combustible que tengamos, si hay viento o bien si la topografía, si tenemos una ladera, el fuego va a subir. Sí. Sobre todo viento y ladera son ascendentes, son los factores más complicados, donde ahí sí puedes esperar alta intensidad. Entonces ahí va a arder el fuego de superficie y a medida que va ardiendo va afectando a las copas. Y esas copas a su vez van afectando a las siguientes copas, de forma que tenemos un efecto como el que tenemos aquí detrás de la cámara. Si el fuego viene de suelo, sí, ¿vale?, de superficie, viene ardiendo en superficie, podemos tener un efecto que afecta a todo lo que es el material que hay sobre la tierra, el matorral que podemos tener, y afectaría a las ramas bajas de los pinos, dejando las copas intactas. Si no es así, ya siguiente la intensidad es mayor, sí, puede que se arde igualmente la pinocha o hojarasca, arde el matorral, pero también se ve afectada la copa del pino, sí, y queda lo que tenemos aquí, el pino o cualquier especie que haya ardido. Lo tenemos socarrado, eso no se ha quemado porque está ahí, y poco a poco irá cayendo al suelo. Que si tenemos puntos calientes en el suelo, pues nos va a perjudicar, porque toda la pinocha que caiga va a prender. Sí. Pero ahora que ya no tenemos llama, nos viene muy bien para proteger el suelo de una pérdida de suelo por una lluvia que puede ser torrencial. Esa pinocha nos está protegiendo el suelo, nos hace de malche. Sí. Ya en último lugar, ya te digo, si ya viene ardiendo todo, tenemos este efecto que tenemos justo aquí, que no se ve ya pinocha en la copa de los pinos. Ha ardido todo, sí, en alta intensidad. Podemos ver en este cortafuego de la Victoria esas tres intensidades. En estas imágenes vemos la alta intensidad y en el otro lado podemos ver una intensidad más baja. Vemos las copas de los árboles que se están viendo en estos momentos, que no están tan afectados por el incendio ni por el fuego. Exacto. Y eso ya te digo, vas a ver un mosaico, cuando ves en las laderas vas a ver zonas completamente negras, alta intensidad, zonas marrones, donde ahí la intensidad ha sido menor, y zonas que incluso están islas verdes dentro del propio quemado, que puede ser que el fuego haya propagado por debajo, sin afectar a la parte, digamos, de las copas del arbolado. Y viendo el pino canario, ¿qué propiedades tienen que ayudan en estos incendios? El pino canario tiene la bondad de que es capaz de regenerar después de un incendio. Gracias a su corteza es capaz de proteger la parte viva, que es más externa, dentro del árbol se queda la madera y hacia afuera va quedando la parte viva. Y el pino canario, debido al grosor que tiene su corteza, es capaz de proteger la parte viva. Y es uno de los pocos pinos que es capaz de rebrotar después de un incendio. No ocurre así como veremos posteriormente con el pino insigne. Ese pino, pues nada, no es capaz de rebrotar y además es muy pirófito, aparte que propaga muy bien el incendio, lo que hace es que queda muy dañado, sí, y prácticamente las masas hay que cortarlas.
Y durante el incendio, desde la noche del 15 de agosto, pues llamaba mucho la atención cuando caían esas piñas y explotaban por la temperatura y por el fuego. ¿Nos podrías comentar un poco por qué se produce eso? Bueno, cada modelo de combustible tiene una forma de arder. Las piñas, al fin y al cabo, es curioso que los nombres, porque las adaptaciones que tiene el pino canario al fuego, porque el pino canario tiene cierta adaptación al fuego. De hecho, hablamos de las piñas serotinas, que son unas auténticas cajas fuertes que reservan semillas en zonas quemadas. Esas piñas quedan ahí cerradas latentes y la llave que abre esa piña es el calor del fuego. De forma que la piña queda ahí, no pasa absolutamente nada, pasa un tiempo, años, cuando viene un incendio, esa piña por efecto del calor se abre y libera la semilla para regenerar la zona donde está. O sea que el pino canario es tan inteligente que automáticamente se regenera a sí mismo. Bueno, no sé si se puede hablar de inteligencia, sí. Una de sus características, que es decir, que es capaz de rebrotar. Y espero que este invierno sea húmedo, que llueva en baja intensidad, que vaya mojando poco a poco estos suelos sin que haya ninguna pérdida de ellos por erosión hídrica, y veamos que poco a poco los pinos empiezan a ver los brotes verdes en medio de las cortezas y de las ramas. Perfecto. Isidro, ¿qué te parece si seguimos acercándonos a otras zonas afectadas para que nos comentes otros elementos del incendio de Tenerife? Bien, perfecto. Perfecto, vamos. Isidro, nosotros ahora nos encontramos en Monteverde, donde me estabas comentando que el incendio tuvo complicaciones para propagarse y uno de los elementos por los que tuvo esa dificultad fue la humedad. ¿Nos podrías explicar el por qué? Sí, es correcto. Hay que entender que el incendio se inicia en una zona de pinar, en unas condiciones meteorológicas de muy bajas humedades, altas temperaturas, en una zona con una topografía complicada. ¿Sí? Y además en áreas con mucha carga, es decir, mucho combustible para arder. Había zonas que no han ardido en años, más de 50 años. Toda esa carga que se había acumulado ahí, llegó un momento en que tuvo tal intensidad que el incendio, como hemos comentado, tenía un comportamiento convectivo, empezaba a pavesear y no solo se propagaba por el muro de llama, sino por esas pavesas debido a la columna convectiva. Iba cayendo hacia prácticamente todos lados y todas las pavesas que caían iban adelantando la propagación del incendio. Y eso en condiciones de pinar, un pinar natural o repoblado de pino canario como tenemos en la zona donde se inició el incendio. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la zona de Monteverde, el incendio al Monteverde, al tener unas características de que conservar mucha más humedad, el incendio tiene que consumir mucha más energía para que el incendio propague, para que el Monteverde arda. De forma que el Monteverde nos hace como de colchón, de parapeto, donde frena la propagación del incendio. Eso es así, no a costa del daño que luego se genera en el Monteverde. Y me comentabas que en los trabajos de extinción no solo es de fuego, sino también, por así decirlo, y corrígame si me equivoco, tenemos un fuego superior y un fuego en el suelo. Sí, el fuego puede propagar de distintas formas. Puede ser de suelo, es decir, que arde la superficie y lo que hay debajo justo inmediatamente la superficie. Lo podemos tener de superficie, que ardería todas las hojarascas que hay más el matorral, o bien puede arder las copas de los árboles. Aquí concretamente ha pasado un fuego de superficie, ha ardido todo el matorral que estaba disponible, pero ha continuado ardiendo la materia orgánica que queda en superficie y dentro del suelo en la capa superior. Esa combustión se genera de una forma lenta, no genera humo, no genera llama, pero sigue propagando y genera un daño tremendo, porque al llegar a la cepa, quema la cepa
de todos los ejemplares que tenemos vivos y luego los ves como verdes, caen y están verdes aún, pero lo que se ha quemado es la cepa. En estos días ha habido un poco de lluvia y ha mejorado la situación del suelo. Ustedes también me comentaban que realizaban trabajos en los que hacían líneas de defensa que podemos ver por todo este territorio. Sí, efectivamente, la única forma de parar este tipo de fuego silencioso, que propaga lento, que no tiene llama, que no genera humo, es construir una línea de defensa como están haciendo los compañeros, cuya labor consiste inicialmente en eliminar todo el combustible superior, que es lo que está haciendo ahora con la máquina el motosierrista. Una vez hayamos despejado y llegamos al suelo, hay que cavar de forma que retiremos toda la materia orgánica que es capaz de arder, para que ese fuego que viene del suelo, cuando llegue ahí, no encuentre nada que quemar y pararlo. Y eso hay que hacerlo a lo largo de todo el perímetro que tengamos activo en esta zona. Vemos que son trabajos manuales y por las zonas por las que hemos estado entrando en cada lugar es de difícil acceso para maquinaria, entonces todo lo harían manualmente. Sí, sí, efectivamente, de las condiciones muy duras de trabajo que hemos tenido estos días atrás, una vez ya el incendio se ha dado por controlado, aún el incendio propagaba con estas características que estamos comentando y estaba generando un daño tremendo. De hecho, en esta zona, es una zona de monte verde, que en su día se cortó mucho, estaba muy antropizada porque se aprovechaba y teníamos cepas con numerosos, digamos, pies. Eso no es una masa, digamos, sana. ¿Por qué? Porque está antropizada. Lo que hay que hacer, y fue lo que se hizo aquí, es cortar el exceso de pies por cada cepa y dejar 1, 2, 3 pies por cada cepa que se vayan arriba, que creen un dosel arbóreo, que generen semillas y esas semillas caigan al suelo y así tenemos un proceso de regeneración por semilla, que es una regeneración que contribuye a la biodiversidad y a la variabilidad genética. Porque si no, estos montes no evolucionan, se quedan como tal, en Monte Verde. Y ahora viendo a los compañeros realizando los trabajos de extinción, durante el incendio pues debería haber sido muchísimo más complicado con las condiciones, con la temperatura y el material que llevan cada uno de los compañeros. Sí, es innegable que trabajar en incendios forestales es una actividad de riesgo, riesgo que conlleva llevar un EPI adecuado, que el EPI te protege desde el casco, gafas, la ropa ignífuga que te protege básicamente de la radiación, y luego unas botas específicas para poder andar, con una suela específica que te aguanta una determinada temperatura y demás. Trabajar en estas condiciones que prácticamente no se nos ve nada de piel, en unas condiciones de 30 y tantos grados a lo largo del día, y cerca del fuego tiene un requerimiento, una exigencia física enorme. Tienes que cuidar mucho la hidratación y alimentarte, porque es un trabajo que tienes que mantenerlo sostenido así durante mucho tiempo, prácticamente casi en un turno completo. La verdad que es un trabajo bastante duro y que a veces la población no lo conoce porque no se realiza esa información o formación sobre este tipo de actuaciones. Y también le quería preguntar, volviendo al tema de regeneración, ¿el suelo cómo se regeneraría? Muchas veces vemos los daños evidentes de lo que genera el incendio en el dosel arbóreo. Lo vemos negro, lo vemos socarrado, pero hay que entender que no solo el daño se hace, el incendio no solo afecta al arbolado, afecta al suelo, obviamente afecta también a toda la fauna, a la bifauna, y a la fauna y flora que tiene el propio suelo, aparte de los siempre grandes olvidados que son los insectos que tenemos ahí. Eso crea un ecosistema diverso, complejo, que cuando llega un fuego pone el contador a cero. Los daños son realmente enormes, y lo que realmente agrava la situación es la pérdida de suelo. Con este tipo de fuegos que tenemos aquí de subsuelo, se alcanza tal temperatura que el suelo se disgrega por completo, se pierde su estructura y queda muy vulnerable. Si ahora hubiese alguna lluvia
con cierta cantidad concentrada en un determinado corto espacio de tiempo, podríamos tener graves problemas de erosión eólica, hídrica. Muy complicado de evitar. Hemos visto antes cómo ahora, afortunadamente, después de las lluvias se ha un poco atenuado ese efecto, pero caminar por aquí era una auténtica situación de riesgo. Parecía caminar con un campo de minas que en cualquier momento te enterraba el pie hasta la rodilla, y muchas veces esos huecos estaban aún calientes. Sí. O sea que es doble peligro aún más. Sí, trabajar en incendios forestales es una de las situaciones de mayor riesgo. Por eso siempre primamos seguridad, seguridad, seguridad ante todo. Nosotros ahora podemos ver nuestros zapatos, que el suelo, ya habiendo llovido y habiendo mejorado, por así decirlo, la condición del suelo, aún sigue, cuando pasas, hundiéndose y como no estructurado. Exacto, es lo que decía, el efecto de las altas temperaturas residentes mucho tiempo acaba desestructurando por completo el suelo. Al desestructurarse no cumple sus funciones, porque ni de permeabilidad, ni de sustentación, ni de nutrientes que se pierden, y además es muy vulnerable porque ahora cualquier lluvia lo puede arrastrar, y un suelo tarda miles de años en formarse. Perderlo en horas debido a un incendio es muy complicado. De ahí que volvamos a retomar el daño que te hace este tipo de fuego. Insisto, no te genera mucha llama, no te genera mucho humo, pero sigue siendo un daño tremendo. Sí. Y en cuanto al daño, ¿con qué fauna nos podríamos encontrar que se ha visto afectada durante este incendio? Bueno, aquí lo más evidente que puedes ver son desde las aves, mamíferos tenemos pocos, la avifauna, que es muy rica en esta zona de paseriformes, es decir, de pájaros de pequeño, algunas rapaces, son más evidentes, y luego ya te digo, los insectos, que son los grandes olvidados, y por último la flora y fauna que alberga el propio suelo. Perfecto, Isidro. Vamos a seguir desplazándonos a los distintos lugares de nuestra isla para conocer más detalles de este incendio que ha afectado tanto a los montes de Tenerife. Perfecto, seguimos. El fuego se inició a las 23:30 horas del 15 de agosto en Lomo Redondo, justo al borde de la carretera conocida como la de los Loros y al lado del pequeño mirador. Un incendio que afectó a la corona dorsal de la isla, provocando que vecinos de 11 de los 31 municipios que hay en Tenerife se vieran obligados a abandonar sus hogares. Nos encontramos en el lomo custodio de la zona de Candelaria y junto a mí está Vicente Cámara, responsable del consorcio de bomberos de Tenerife, que nos va a hablar un poco de esos momentos previos del famoso incendio de Tenerife que se producía en la noche del 15 de agosto. ¿Qué nos puedes contar de esos condicionantes que ocurrían momentos antes del incendio? Bueno, comentar que veníamos de días de mucho calor, de mucha temperatura, de largos días de mucha temperatura, y bueno, que estábamos intentando prevenir en la medida de lo posible que no surgiera una situación que fue la que se dio, porque las condiciones climatológicas eran desfavorables. Me comentabas que días previos al incendio pues estaba la lluvia de Perseidas y que por primera vez autorizaban un operativo de bomberos en zonas tan altas. Sí, el fin de semana anterior se hizo un operativo, el Cabildo hizo un operativo donde el Consorcio de Bomberos de Tenerife participó en ese operativo. Era la primera vez que participamos en un operativo en zonas ya de interfaz alta, de monte. Metimos 3 camiones en la zona, sobre todo en las zonas de carretera, ¿no? Y estuvimos en prevención de un posible incidente porque las temperaturas eran altas, la gente quería subir a ver las estrellas y demás, la noche de las Perseidas, y de forma preventiva subimos vehículos y personal. Eso se produjo la semana anterior, que las carreteras estaban cortadas, y sí, el operativo es la primera vez que Consorcio de Bomberos Tenerife participa en un operativo de este tipo.
Por lo que podríamos decir que si hubiera ocurrido este incendio días previos hubiera sido una situación insostenible en el tema de desalojo de personas. Sí, con las condiciones en todos esos días anteriores eran exactamente similares. De hecho, las carreteras estuvieron cortadas durante toda esa semana, ese día también estaban cortados. Se actuó bien en el tema de la peregrinación en las zonas de montes por la patrona de Canarias, porque gracias a eso pues, se facilitó ese trabajo de los servicios de emergencia. Evidentemente el problema se radica en que si nosotros metemos la gente puede caminar por los montes y ocurre una incidencia, el problema de los servicios de emergencia es sacar a la gente de ese monte. En forma preventiva lo que se genera es que se cierran los accesos para evitar ese tráfico de personas por sitios donde se desconocen que están. Es una forma también preventiva para nosotros dedicarnos a las intervenciones de emergencia y no estar dedicando servicios a evacuar zonas que lo podemos controlar y no tienen por qué haber gente. Y Vicente, te quería preguntar, ese momento en el que llegaban las alertas por el incendio, ¿con qué se encontraban? Bueno, en principio pues la alerta nuestra, nosotros tenemos gente en la sala de coordinación, técnicos propios del consorcio de bomberos. El técnico que estaba de guardia me llamó a las 23:55 aproximadamente que había un posible conato en la parte alta de Araya, de Arafo. Y bueno, pues yo viendo los antecedentes anteriores, la situación de temperatura y climatología que había, pues me desplacé al Secopin. Estaba esa semana yo de guardia, a las 12, las 00:05 entré por la sala y ya pusimos nuestros medios a disposición del Centro de Coordinación Insular. Y un día antes también me comentabas que había un conato en Vilaflor, que podría haber sido que el incendio de Tenerife hubiera empezado un día antes. Sí, en Vilaflor la noche del 14 al 15, después justo nosotros teníamos un preventivo en la fiesta de Candelaria. Sobre la 1 de la mañana hubo un conato en la zona de Vilaflor donde se actuaron tanto Brifor como consorcio de bomberos y con el resultado de extinguir los 3 focos que había y pudo dar pie a iniciar ese gran incendio un día antes. Y ese momento en el que ustedes reciben las alertas puede ser complicado porque depende de los testimonios de la gente que llama, de la gente que describe un poco cómo se está produciendo ese incendio. ¿De qué manera ustedes tienen que actuar? Bueno, realmente los ciudadanos ven cualquier situación que crean que es de emergencia, por ejemplo un resplandor en el monte, los ciudadanos por lo general suelen llamar al centro coordinador de emergencia, el 112, y dan ese aviso previo. Ya a partir de ahí, tanto el SECOE, ese 112, deriva la llamada al SECOPIN, al Centro de Coordinación Insular, y el SECOPIN manda sus recursos, en este caso la Brifor, hacia el lugar para verificar que tanto magnitud como la situación en la que se encuentra ese comienzo de esas llamadas. Y a nivel un poco personal, ¿cuántos años lleva ejerciendo de bombero? Yo entré en el 2002, 21 años de servicio, fui cabo desde el 2010 y ahora soy pues, responsable de zona desde enero de este año. Por lo que podemos decir que ha visto muchísimas situaciones, unas más graves que otras, pero en las que se han visto diferentes circunstancias y condiciones. Sí, durante la trayectoria profesional se ven cosas diferentes, unas mejores, otras peores, una más grave y otra menos grave. Esta situación fue bastante complicada, bastante estrés en el servicio, pero bueno, nosotros realmente la zona de monte no nos compete, sí hacemos colaboraciones con Brifor, mandamos muchos medios a repostar a los vehículos Brifor. Y ya la zona de interfaz, donde hay casas y demás, sí que ya nos compete y donde nosotros cuando ya este incendio impactaba sobre casas, pues teníamos todos nuestros recursos dispuestos en esa zona, con el apoyo también de otros servicios. Y en esos momentos, pues uno como humano pues siente miedo porque no sabe lo que se puede encontrar, no sabe las condiciones con las que puede trabajar. A mí me tocó más la zona de coordinación, pero sí es cierto que tenemos la zona que los compañeros que estuvieron en la pie de terreno
tuvimos situaciones un poco complicadas. Tuvimos una situación complicada en Aguamansa, cuando el fuego impactó con virulencia hacia las casas. Tuvimos una situación complicada en Izaña, cuando el fuego impactó de forma violenta contra la zona de los observatorios. Sí, se tienen situaciones complicadas, pero intentamos trabajar con seguridad para evitar que tengamos un accidente o que algún equipo nuestro tenga un accidente. Y a la hora de desalojar a esas personas que tenían sus viviendas cerca de las zonas afectadas, ¿cómo eran esos momentos? Bueno, realmente las evacuaciones, el momento más complicado de evacuaciones se produjo la noche del viernes hacia el sábado, que hizo un cambio de temperatura con un cambio de viento muy rápido durante una hora, bajó muy rápido hacia la zona norte, hacia las casas. Yo estaba en el Secopin ese día, se propuso evacuación urgente, se llamó al puesto de mando la información como que había que evacuar, se hizo el decreto de evacuación y se llamó a los municipios para que se comenzara la evacuación. Realmente nosotros no participamos en la evacuación esa directa de masa de domicilios porque teníamos los recursos destinados en otros puntos, pero los ayuntamientos, hubo una buena coordinación del Centro Coordinador Insular, el Secopin, tanto con los ayuntamientos como con otros servicios. Y no solo en este incendio, sino en otros, las personas pueden no entender ese desalojo, pueden pensar, ¿y qué va a pasar con mi casa? Ustedes priorizan primero a la vida de las personas, luego tienen otras prioridades que nos podría comentar. Las prioridades de casi todos los servicios de emergencia son siempre por las mismas. Primero la vida de las personas, luego los bienes y en tercer lugar las zonas afectadas. Por lo general siempre es así, siempre se priorizan la vida de las personas. En este incendio hemos tenido muchísima suerte que no ha habido ningún incidente importante, aunque haya habido alguna lesión de algún equipo, de algún miembro de algunos equipos de intervención, pero son lesiones leves que se pueden tener tanto en un forestal como en una intervención diaria. Lo importante es que no haya habido víctimas, que no hayan habido afectación a casas de personas, algún cuarto de apero que se ha podido prender o alguna deformación en la fachada de algún domicilio, pero en seres pues, de por sí se han conseguido proteger mucho y que se afectara poco. En ese sentido, viendo los incendios de Hawái o de Grecia, pues Tenerife ha tenido bastante suerte y también la actuación de los cuerpos de seguridad pues ha favorecido a que ninguna vida se cobrase. ¿Y cómo realizaron todas estas actuaciones para tener estos resultados? La coordinación en este incendio forestal fue muy importante y yo que recuerde fue de las más coordinadas que han habido. En los servicios de emergencia estuvimos en todo momento, tanto en el Secopin como en el puesto de mando avanzado, coordinados y se hacía una labor no tanto, también de coordinación, que estuvimos todos los técnicos coordinados, sino los equipos que estaban en la zona, que se trabajaban en común, en conjunto. Se hizo un trabajo de coordinación espectacular. De hecho, en las reuniones de debriefing que estamos teniendo, uno de los aspectos positivos que estamos teniendo es la coordinación, tanto interna nuestra con nuestros equipos, como la externa, como con otros servicios externos. Es la primera vez también en Tenerife en un incendio forestal que vienen servicios contra incendios urbanos a apoyar a la isla. Ha venido Gran Canaria, Ayuntamiento de Lanzarote, de Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura. Entonces, coordinar esos servicios que están acostumbrados a cada uno tener su organización, que Bomberos de Tenerife coordinara esos servicios, funcionara meridianamente bien, que no hubieran fallos de coordinación o despistes en la información y que se trabajara de la forma que se trabajó, lo estamos valorando como un aspecto positivo. Un trabajo excelente que muchas veces desgraciadamente no se agradece, como hemos podido ver en este incendio en el que han surgido diversos bulos que pues anímicamente pues afectan en todos los cuerpos de seguridad y emergencia. Bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar. No podemos estar pendientes a los bulos porque si estamos pendientes a las redes o a los bulos
no trabajamos, pero sí es cierto que hubieron algunos bulos que llegaban a los equipos de intervención y que desmotivaban, ¿no? Desmotivaban esas malas informaciones que mucha gente se estaba dejando en la piel sin descansar, con un cansancio tremendo por intentar detener esa gran bestia que tuvimos. Y bueno, nos toca trabajar y no meternos en esa historia. Además de esas situaciones también se le suma que algunos de ustedes pues tienen casas en zonas que se encuentran en peligro de que puedan ser afectadas por los incendios. Sí, teníamos compañeros que tenían sus casas metidas en zonas que estaban afectadas, en zonas de exclusión y demás. Bueno, somos profesionales y nos dedicamos a esto. Es verdad que te puede llegar a la preocupación de tu domicilio, que si está afectado o no, pero a la hora que estamos interviniendo está la gente concentrada en el trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a que haya una situación de emergencia y tener nuestra familia en casa y nosotros trabajando. En el tema familiar, ¿cómo se lleva ese sentimiento de que ustedes como sus familiares salen a sus trabajos y no saben cómo van a volver, no saben a qué se van a enfrentar? Bueno, nuestras familias se preocupan por lo que ven en la tele. Si ven que la cosa está mal en la tele, se preocupan. Muchas veces que no puedes coger teléfono porque estás interviniendo. La información que llega a casa es la justa, tampoco vamos a contar todo por donde pasamos, porque tampoco vamos a preocupar en casa a la familia. Pero yo considero que todos los equipos de intervención, bomberos también, somos profesionales y cuando nos toca trabajar ponemos toda nuestra parte para intentar salvar tanto monte como viviendas, como lo que haga falta. Vamos. Y volviendo al tema de viviendas, también hubo situaciones en las que el humo pues, provocaba diferentes problemas, entonces se decidió hacer un confinamiento en las distintas viviendas. Sí, realmente en un incendio, tanto urbano como forestal, la afectación del humo es la que hace más daño. Hace daño vía aérea, te puede provocar asfixia e incluso la gran mayoría de las muertes que se producen por incendio son por inhalación de humo. Es complicado tener un incendio forestal cerca de núcleos urbanos donde la extensión del núcleo urbano es muy grande y la afectación de ese humo puede llegar a afectar a la gente de vías aéreas, personas asmáticas, problemas respiratorios. Entonces la decisión, por ejemplo, de la zona de La Esperanza, los técnicos valoraron el confinamiento para evitar patologías secundarias y riesgos, y sobre todo la movilidad también de la zona. Muchos servicios de emergencias actuando, una movilidad de un pueblo ordinaria es muy alta, el confinamiento se realiza para evitar riesgos mayores y sobre todo para la situación de emergencia poderla conllevar de mejor forma por los servicios de emergencia, cuidando también la situación del ciudadano. Y este fue un incendio bastante complicado que actuó de diversas maneras. ¿Nos podrías explicar brevemente cómo se desarrolló el incendio? Bueno, las temperaturas que habían los días previos eran muy secas, mucha temperatura y el monte estaba bastante afectado. Cualquier chispita que se podía provocar pues, hubiera afectado y el riesgo era muy alto esos días. Los índices de gran incendio forestal que nos pasan a diario estaban en los topes esos días. La situación era complicada, sabíamos que si había un forestal y no se atajaba a tiempo era imposible, estaba fuera de capacidad de extinción de Brifor, de bomberos, de servicios externos y de todo. También la problemática de que el servicio se generara de noche, no había medios aéreos hasta la mañana siguiente, pero te puedo decir que los técnicos, yo que participé por primera vez, o Bomberos participó por primera vez desde el centro coordinador en este operativo, chapó por los técnicos. Los técnicos de la Brifor, vamos, me dejaron alucinando, que yo los felicité días después porque a verdad estaban haciendo una evaluación de la zona
con una simulación anticipada que al final, por desgracia, pasó lo que estaban Sí. calculando que podía pasar. Y también es además de prevenir esas situaciones que posiblemente puedan ocurrir, también está el tema de cómo gestionar a los técnicos y cómo gestionar a las personas que vayan a esos servicios de extinción del incendio. Claro, como te estaba comentando antes, nosotros el monte no nos pertenece jurisdiccionalmente, ¿no? No son competencias nuestras, nosotros hacemos colaboraciones con ellos. Cuando hay conatos o incendios en monte, nosotros los que mandamos camiones para repostar sus vehículos disuasorios, que nosotros tenemos mucha más capacidad de agua. En este incendio pasó lo mismo, empezó el conato, nos pidieron camiones para repostar, le mandamos camiones para repostar y siempre estuvimos en el centro coordinador anticipándonos a las situaciones que iban a venir, que estábamos viendo que venían sobrevenidas y estábamos actuando siempre con anticipación. Nosotros en los días que ya impactó sobre interfaz y sobre zonas urbanas, teníamos todo lo que la capacidad que tenemos en el Consorcio de Bomberos de Tenerife, tanto la parte de los voluntarios como la parte profesional, todos nuestros recursos estaban destinados a la zona del incendio e incluso los ordinarios. Hubieron 2 momentos de 2 días, el viernes y el sábado, donde tensamos muchísimo las actuaciones. De hecho, pusimos algún camión en la autopista entre 2 parques, porque habían parques que estaban vacíos. Y desde que comienza el incendio, la noche del 15 de agosto, 9 días después se da por estabilizado. Pero en el transcurso, ¿cuántos cuerpos de seguridad y emergencia hicieron falta para estabilizar ese incendio? Bueno, yo creo que la competencia del incendio se subió al nivel 2 la madrugada del 16, lo asumió el Gobierno de Canarias y a partir de ahí los servicios de toda Canarias participaron en el incendio forestal. Servicios urbanos, servicios de AENA, servicios voluntarios, protección civil, servicios municipales. Es que la isla se puso a funcionar a través de sus mecanismos para el incendio forestal. Realmente se atendieron, vinieron servicios forestales de casi todas las islas, de diferentes administraciones. Yo creo que más como de medios humanos y ni medios materiales no teníamos más para mandar al incendio. También tenemos que medir, lo que te comentaba antes, medir la temporalidad de las actuaciones, es decir, tenemos que hacer un cronograma para hacer relevos, para que tengamos gente de refresco y tengamos gente trabajando. Nosotros empezamos a trabajar con los grupos a 24 horas. El segundo día nos dimos cuenta que eran muchísimas horas para el exceso de trabajo que se estaban haciendo, entonces redujimos los relevos a 12 horas. Y gracias a que no hubo ningún incidente en el ámbito urbano, pues no tuvimos ninguna dificultad mayor que podría haber pasado si se hubiera producido algún tipo de incidente. Tuvimos incidentes urbanos, tuvimos incidentes durante todos esos días, pero sí es cierto que cuando se produce un foco como este incendio forestal, como que la ciudadanía o la zona urbana se ralentiza. Y sí es cierto que en las zonas, los momentos de más estrés que nosotros tuvimos, se bajaron bastante los servicios. Eso nos facilitó a nosotros pues, mandar más recursos ordinarios hacia la zona de monte. Y Vicente, ¿con qué te quedarías de esta experiencia, desgraciadamente, que hemos vivido durante casi un mes? Ahora no está extinguido, pero sí está controlado. ¿Con qué te quedarías? Me quedo con el factor humano, tanto del personal interviniente como de los ciudadanos. Por los parques fueron llevando comidas, bebidas, los municipios se volcaron los ciudadanos con los municipios. Yo me quedo con el factor humano, tanto el humano del ciudadano de pies como los profesionales, que dieron todo lo que tenían para que el incendio forestal controlara lo antes posible. Es una pena que no lo pudiéramos controlar, pero la gente descansaba poco, quería trabajar más. Los primeros días las horas de sueño fueron bastante pocas.
pero no solo de nosotros, de casi todos los servicios. La gente quería trabajar más, pero no teníamos que tener unos relevos para que estuviera gente fresca. Nosotros también tenemos el servicio ordinario, que tenemos que estar pendiente a él, pero me quedo con el factor humano, 100%. Por lo que podemos decir que en este incendio se vio la solidaridad del archipiélago de Canarias, no solo en tema de vidas humanas, sino también con los animales que también fueron desalojados y fueron reagrupados en diferentes instalaciones de cada municipio de los afectados. Sí, el factor solidario Tenerife-Canarias, si carecemos de algo, no es de solidaridad. Tu cadena lo sabe bien, el tema de la solidaridad. Somos muy solidarios y cuando tenemos que empujar todos, empujamos a una. Tanto la administración como organizaciones no gubernamentales, como población en general, participó, colaboró para animales, para traslado de personas, para avituallamiento. Es que se ha trabajado como una piña. Te hablo de la zona de fuera. La zona de dentro ya de trabajo, que los equipos trabajaban a piña. Nosotros no tenemos técnicas para trabajar en monte, somos más urbanos y zonas interfaz, pero es que trabajábamos con los de la Brifor y hablábamos con ellos. Es que estas situaciones nos ha pasado, entre comillas, una desgracia muy grande, pero el factor humano que se ha ganado amigos. Hemos ganado amigos, compañeros de trabajo de otras administraciones que hemos tenido una experiencia mala, pero que nos ha servido para fortalecernos y para sacar experiencia. Tenemos que nutrirnos de todo lo que nos ha pasado para sacar experiencia y evitar que en otras situaciones no nos pase, estar prevenido. Una situación en la que hemos aprendido a base de las consecuencias que hemos tenido del incendio de Tenerife. Y Vicente, nos gustaría despedirte con un mensaje hacia la población. Bueno, el primer mensaje que tengo que dar, que también hemos sacado nosotros una campaña, es de gracias. Gracias a la población por esa comprensión, por esa solidaridad que han mostrado con todos los servicios de emergencia, con todos sus ayuntamientos. Y el segundo mensaje que quiero reforzar es el tema de prevención. Los forestales, los montes son de todos, nos pertenece a todos y todos los tenemos que cuidar. Las medidas de prevención hay que reforzarlas, hay que implementar todo lo que sea necesario para que estas situaciones no vuelvan a pasar, y si pasan, pues tener ese conocimiento que tenemos de este gran incendio. Y me quedo con subrayo esos dos ítems, las gracias a la ciudadanía y la prevención. Muchísimas gracias, Vicente, por atendernos y explicarnos en detalle todas las condiciones que se han encontrado durante el incendio, y nosotros queremos agradecerles este tiempo que nos han brindado para transmitir a la población esos momentos y el aprendizaje que se puede coger de estas situaciones. Nosotros seguiremos hablando con diferentes fuentes que nos explicarán otros aspectos del incendio de Tenerife, que afectó a casi 15.000 hectáreas. Ya hemos recorrido varias zonas de los montes de Tenerife y, Isidro, te quiero preguntar ahora, ¿qué consecuencias tenemos de este incendio de Tenerife? Datos, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que sigue pasando? Bueno, en datos lo que ya todos conocemos, que ha sido publicado en redes, aproximadamente 14.000 hectáreas quemadas, con distintos daños. No todo está quemado, hay zonas de pinar, hay zonas de monte verde, y en ambos hay varias gradaciones de daño. O sea, no todo está quemado, hay zonas que incluso con islas verdes, alguna parte socarrada y otra completamente quemada. Las consecuencias ya lo hemos visto, tanto en Pinar como en Monteverde, y aquí tenemos un claro ejemplo de lo que nos ha estado ocurriendo desde el minuto 1 del incendio, en el que llegó a la zona donde tenemos Pinar insigne. El pinar insigne fue una introducción de una especie foránea aquí en Canarias, con un objetivo de poder tener un aprovechamiento maderero en su día, sí, y se instaló en zona potencial de Monteverde.
Eso se hizo con otros criterios, no son los actuales, Ujú. pero hemos heredado una masa de pinar insigne mezclado a veces con monteverde y demás, Sí. que ya está pasado su turno de corta y ha degenerado. Una masa degenerada es muy vulnerable, tanto a los incendios, una especie muy pirófita, como cualquier catástrofe, como ocurrió en el Delta o cualquier temporal de viento, donde se veían tronzados Ujú. ejemplares como este que tenemos aquí detrás, de unos diámetros considerables. Y el efecto que tenemos aquí es lo mismo, un fuego que ha pasado en superficie, se queda latente en el suelo, Ujú. eso sigue ahí en una combustión prácticamente sin llama, sin humo, pero con alta temperatura. Sí. Al final va consumiendo las raíces más superficiales hasta quemar completamente el cuello, es decir, la parte que está en contacto del fuste Ujú. o del pie del árbol con el suelo, lo va quemando hasta que ya es capaz de sostenerlo, ya no es capaz de sostenerlo y cae por su propio peso. ¿Qué genera? Pues aquí vemos perfectamente cómo nos ha bloqueado la pista, Sí. que es una de las situaciones de riesgo que nos podemos encontrar en extinción. Nosotros utilizamos las pistas como rutas de escape en caso de que haya que salir, pero en una zona de trabajo como esta, Sí. el propio riesgo de caída que nos pueda caer mientras estamos trabajando, o bien en el hecho que tengas que salir por tu ruta de escape y se te ve interrumpida por la caída de los pinos. Hacer entender que cuando se prohíbe el acceso de las personas a la zona incendiada, no es un capricho, Sí. es Por motivos lógicos. por la propia seguridad de las personas, no es un capricho. Y esto nos lleva ocurriendo con cierta frecuencia, ya le digo, desde el primer momento en que el fuego entró en la zona de Pinar Insigne. Vemos como detrás de justo este pinar, vemos el inicio de este proceso antes de que caiga Sí, aquí tienes un claro ejemplo, ya te digo, va quemando Ujú. la cepa en el cuello, la parte más próxima al suelo, la va quemando como vemos ahí, aquí se ha interrumpido, Sí. pero este pino, en cuanto haya algo de brisa, probablemente quiebre y vuelva a caer. Debido a esta situación, ya el Cabildo ha tomado medidas y hay un equipo con maquinaria pesada, que es justo en la pista que tenemos por debajo. Sí. Lo que está haciendo es eliminando los pinos con mayor riesgo de caída más próximos a la pista, Ujú. por motivos de seguridad, para que ya se pueda en un futuro próximo acceder a la pista. Y ya después pues hará digamos, un trabajo mucho más exhaustivo de eliminar otros ejemplares no tan próximos a la pista. Y volviendo un poco al tema de la prohibición y los cortes de acceso a las zonas afectadas, ¿ustedes han encontrado algún tipo de problema en estos momentos durante el incendio? Desafortunadamente sí, la mayor parte de la población es muy respetuosa, hemos encontrado mucha colaboración, pero siempre están aquellas excepciones que, excusándose en una falta de información o de desconocimiento, entran en la zona, con lo cual, aparte de ponerse en riesgo, que eso es lo más importante, porque lo que nos interesa a nosotros es su seguridad, Ujú. lo que hace es que distrae de medios que deberían estar ocupadas en nuestras cosas, en atender a esas personas que están entrando en zonas, insisto, de alto riesgo, porque pueden sufrir un accidente, y tenemos que estar ocupados atendiendo a esas incidencias que nos podemos ahorrar perfectamente. Yo creo que se ha dado publicación tanto en prensa como en redes sociales, radio, televisión, de las circunstancias que había, pero aún así seguimos teniendo personas que bien, animados por el hecho de hace tiempo que no venga al monte, algunos te exigen de que ya para el monte es solo para nosotros. Sí. No es así. Lo que nos interesa es preservar la seguridad. Y entiendo que en cuanto se entienda que es seguro, se abrirá el acceso. Exactamente. Y en ese sentido, ¿cree que hay una falta de un plan de emergencia de las personas que hagan autocrítica y no se acercan a estos lugares que saben que generan un peligro para sí mismos y para las distintas autoridades que están realizando sus trabajos de extinción? Sí, comentábamos que de alguna forma, desafortunadamente, no tenemos cultura de la emergencia. Es decir, cuando una administración cierra el acceso a una zona por motivos de seguridad, yo creo que no lo hace infundadamente o por capricho o porque simplemente le apetece, es porque realmente hay situación de riesgo que no permite el acceso a las personas. Exactamente. Y lo que deberíamos hacer es
atender a las redes oficiales, a los canales de información oficiales y atender a eso. Y hay teléfonos de información. Digo, mire, yo pretendo hacer esta actividad, ¿es posible? Sí, no. O sea, que es muy fácil obtener esa información. Y si vienes aquí arriba, insisto, te pones en riesgo tú mismo y además detraes personal, o sea, distraes personal para atender a esas personas que no debieran estar aquí. Sí. En cuanto también a las consecuencias que hemos estado viendo, el incendio después de un mes ya está controlado, pero no está extinguido. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, aparte de las imágenes que hemos estado viendo? Hasta hace prácticamente una semana, después de las lluvias, hemos tenido una situación muy complicada. Si tenemos un perímetro muy extenso, hay muchas zonas que siguen activas y que tenemos que primero localizarlas, porque muchas veces están activas pero no se ven, no se localizan, y tienes que hacer una labor casi detectivesca de empezar a hacer un recorrido muchas veces a pie por el perímetro de incendio para detectar esas zonas calientes. Sí. Zonas calientes que a veces son evidentes o no. Entonces, antes de las lluvias, teníamos del orden de 5, 6, 7 alarmas por turno. Alarmas no infundadas, muchas de ellas son de humos que nos encontramos en el quemado, en junto con, eso es normal. No nos alertamos, entiendo que la población que no tiene conocimiento vea humo y llame y hacen bien, y nosotros atendemos todas las alarmas a las que nos hacen llegar a la información. Vamos y las valoramos. Y además, no te preocupes, eso junto con dentro del quemado, si hay que intervenir se interviene y si no, no se interviene. Pero sí tuvimos antes de las lluvias ya muchas intervenciones que era a borde de lo que estaba quemado, es decir, ya que el incendio podía propagar. Sí. Y muchas veces obligó a intervenciones, incluso de tener que activar medios aéreos, como nos ocurrió en Santa Úrsula, en la zona de Charquita, que era un sitio recurrente, y a medida que pasaban los días sin llover, eso estaba más seco y se iban manifestando cada vez más alarmas que obligaban a la intervención. Durante más de un mes han estado realizando diversas actuaciones, diversos trabajos para solucionar esta situación lo más deprisa posible. Ahora, ¿qué actuaciones quedan por hacer? ¿Qué acciones para restaurar todas las zonas afectadas? ¿Qué se podría hacer? Restauración, eso vamos, hay que hacerlo, es obvio, es evidente, pero hay que entender que con esta superficie, con la heterogeneidad que tiene el territorio, de acceso, de pendientes, de distintas formaciones vegetales y demás, requiere de un plan serio, donde habrá que atender habrá que toda la parte, digamos, de material que quede ahí, en algunas zonas habrá que retirarla, es decir, obliga a cortar y retirar ya de lo quemado. Hay que proteger el suelo, hay que empezar a evitar la erosión hídrica, y como es un montón de actuaciones más que habrá que realizar como en cualquier otro gran incendio. Pero hay que entender que no es algo de llegar aquí, abrir y repoblar. Va a costar la planificación, va a costar la ejecución y va a costar tiempo para que al final acabará pues repoblando aquellas zonas donde se pueda repoblar. Y Isidro, ¿con qué mensaje te quedarías después de este mes y días en los que han estado todos los días realizando trabajos de extinción? ¿Con qué te quedaría? Yo lo comentábamos fuera de cámara. Hay una cuestión, vamos a ver. Los incendios que estamos teniendo ahora no los hemos tenido nunca. Y obedecen a unas condiciones climáticas que no hemos tenido nunca. Pero no solo las condiciones climáticas, es decir, nuestros montes se han generado en unas condiciones que no tenemos ahora. Entonces eso no se sostiene. ¿Qué va a pasar? Que tiene que haber una evolución. Tenemos dos opciones. O eso lo gestiona el ser humano con criterio, o bien te lo gestiona el fuego. Y de momento va ganando el fuego. Hay que entender que estos fuegos no se pueden apagar. Sí. Lo que podemos hacer es minimizar los daños que generan, pero no se pueden apagar. Compáralo con cualquier otro dispositivo de extinción de países con muchos recursos, sea Canadá, con el incendio que tenemos ahora, o Estados Unidos, o Chile, o Australia.
no se pueden apagar. Si no se pueden apagar, hay que ir hacia otro nuevo paradigma, es decir, la era de la extinción ha acabado, hay que ir a la era de la prevención. Y prevención hay que invertir en verde, en vez de en negro. Entiendo que hay que tener un dispositivo de extinción fuerte, con medios, que sea sólido y que sea capaz de dar respuestas a todos los requerimientos. Pero insisto que estos fuegos, desde el minuto 1, están fuera de capacidad de extinción. Es decir, que no nos podemos acercar a ellos y cuesta muchísimo apagarlo. Y luego, desde el punto de vista de la ciudadanía, hay que tener una cosa. Antes mirábamos desde el pueblo, mirábamos el incendio que estaba en el monte. Sí. Ahora muchas veces estamos en el monte y vemos el incendio al borde de la zona urbana. No, ese término que ahora se ha puesto tan de moda que todo el mundo utiliza de interfase. Y está bien utilizarlo. ¿Por qué? Porque primero, tenemos una zona de interfase con un riesgo potencial que las personas que viven en esa situación no son conscientes de que están sometidos a un riesgo. Sí. Entonces eso es lo primero que hay que decir. Mire, perdone, usted vive en una zona de riesgo, el riesgo es este. Una vez se tiene conciencia de eso, hay que hacer un análisis del entorno en el que yo vivo. A ver, mi casa en caso de un incendio es segura. Sí. Es decir, lo que yo tengo alrededor, ¿van a poder venir medios de extinción a ayudarme? Yo me pregunto, si hay 30 casas en riesgo, ¿tenemos 30 equipos para venir a defenderlas? En caso de que yo tuviese que confinarme, es decir, que no puedo salir porque hay un incendio express que me viene para mi casa y no puedo abandonarlo, ¿puedo confinarme dentro de mi casa? ¿Es segura? Valorar la situación y las condiciones que tiene uno. ¿Podré esperar que vengan medios en mi auxilio? ¿O bien yo he tenido que pensar antes qué puede ocurrir si un incendio llega aquí y tomar medidas? Es decir, cuando una casa se quema, esto es duro decirlo, pero hay que decirlo, es responsabilidad de su propietario. Porque hay veces que aunque queramos, no podemos apagarlo. Hay una ley física que te dice que una llama por encima de 1,5 metros, 2 metros, depende de unidades, no nos podemos acercar a ella a menos de 15 o 20 metros porque si no te quemarías. Las personas que van a intervenir se quemarían porque no son capaces físicamente de aguantar esa radiación. Si yo tengo una casa que está rodeada de un combustible y espero ahí longitudes de llama por encima de 2 metros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a quemar la casa. Va a llegar el medio de decir, mira, yo ahí no puedo hacer nada, aunque quieras. Traigo una autobomba con 5.000, 3.000 litros de agua y no puedo intervenir porque no puedo acercarme. Sí. Tristemente, la consecuencia es su casa se va a quemar. Sí. Yo sé que es muy duro decirlo, pero hay que empezar ya a llamar a las cosas por su nombre. Y yo creo que llegamos tarde. Y este incendio ha sido una catástrofe desde todo punto de vista ecológico. Afortunadamente no había que lamentar ni desgracias personales, ni pérdidas materiales enormes, o se hayan perdido casas habitadas u hogares, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprovechar esta situación para aprenderlo, porque si no, estamos condenados a que vuelva a repetirse en cualquier otro momento. Pues muchísimas gracias, Isidro, por explicarnos tanto y con detalle todo lo que ha ocurrido en este incendio, un incendio en el que hemos aprendido nuevas técnicas o qué es lo que deberíamos hacer como ciudadanos ante estas situaciones, no esperar a esa llegada de las autoridades y nosotros mismos podemos salvarnos y evitar esa emergencia, pues facilitar también el trabajo de los cuerpos de seguridad y emergencia. Desde el dispositivo Brifor, agradecerles que nos hayan dado voz y que se hayan interesado por nuestro trabajo y animarles a que sigan en esa línea. Nosotros hemos intentado plasmar todos estos detalles, toda la labor que han hecho los cuerpos de seguridad y emergencia, que a veces no se ve y por eso no se valora, y también intentar transmitir toda la información de manera que toda la población pueda entenderla y no surjan esas complicaciones o esa desinformación que hemos visto durante todo este incendio, y les deseamos que disfruten de este reportaje tan enriquecedor y en el que podemos ver el transcurso de este incendio, un incendio declarado como el más grave del archipiélago canario en 40 años.